antes del comentario, debo felicitar a los gloriosos Tigres del Licey. Hoy cumplen un aniversario más de su existencia, 107 años de existencia, en un día también especial porque es Día Nacional del Deporte. El equipo de béisbol que más ha ganado, que más triunfo ha obtenido, tanto en lo local, en los campeonatos locales, como en las series del Caribe, que se le suman unos 10 campeonatos ganados en representación de la República Dominicana. Nuestras felicitaciones a este equipo, que por demás es nuestro equipo, por el que simpatizamos, y hoy está de aniversario, en un día como el día de hoy, reiteramos, Día Nacional del Deporte. Ayer yo vi, maestro, las Águilas celebrar, no sé si fue que descalificaron al Licey. No, que por fin le ganaron un juego al Licey. Por fin. Esa era la celebración. Esa era la celebración. Ah, bueno. Pues, sí. Wilton debe estar alegre entonces. Se habían enfrentado en lo que va, ¿verdad?, del joven torneo. Se habían enfrentado 5 veces. Licey le había ganado 4 juegos. Ah, pero por eso es que Wilton no abre su boca de trueno aquí. Hoy no lo aguanta nadie. Sí, porque ayer le ganaron por fin. Ayer le ganaron por fin. Claro, en el joven torneo, porque está joven el torneo, pero se habían enfrentado 4 veces. Licey le había ganado las 4 ocasiones y por fin, en el día de ayer, obtuvieron su primera victoria frente a los Tigres del Licey. De 5 ocasiones que se han enfrentado, Licey le ha ganado 4 partidos. Y las Águilas Ibaeñas ganaron ayer por fin el primer encuentro a los gloriosos Tigres del Licey, que están en el primer lugar del joven torneo de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Bueno, una pequeña victoria. Sí. También esa se celebra. Esa era la celebración. Pues miren, en el día de ayer, señores, es un día importantísimo. Lástima que cayera domingo, que las actividades estaban recesadas por ser un día como el domingo, en el que se recesan la mayoría de las actividades, pero un día importante que no dejó de celebrarse, lo que ocurrió en ese día, 6 de noviembre del año 1844, se vota la primera constitución. Esta constitución que se vota en el pujante o la pujante provincia de San Cristóbal. Allí se juntaron los constituyentes que venían haciendo un esfuerzo desde el mes de septiembre. Desde el mes de septiembre, a pocos meses de haberse proclamado la independencia de la República, 27 de febrero del año 1844, y pues desde ese mes de septiembre, pues comenzaron los constituyentes a reunirse hasta que finalmente el 6 de noviembre del año 1844, pues votan la primera constitución de la República. Esta constitución encontró, sobre todo en ese primer proyecto de constitución, encontró un escollo, encontró un rechazo en alguien que la historia recoge con muy poca participación, con todo ese evento que ocurrió desde el trabucazo del 27 de febrero de 1844 hasta el mismo 6 de noviembre de ese mismo año, que fue Pedro Santana, que por demás fue quien se alzó con ser el primer presidente de esta nación luego de proclamada la independencia. Pero la historia no recoge mucho. No sé si Darling, en lo tanto que ha podido leer, ha podido recoger algún episodio en el que Pedro Santana haya salido con algún nivel de protagonismo para todo lo que aconteció en esa parte histórica del país. Sí, claro, maestro. Cuando los constituyentes estaban reunidos en San Cristóbal para la proclama de la Constitución, Pedro Santana acercó a los constituyentes con todo su ejército y los obligó a que en esa Constitución le otorgaran poderes especiales. Sí, ese fue precisamente el meollo que estoy planteando, pero me explico, o más bien me remito a todo lo que pudo haber sido el escenario que desencadenó en el trabucazo del 27 de febrero. La historia no recoge mucho de este personaje, de Pedro Santana. Comienza a recoger a partir precisamente de ese cerco que hizo con los militares que le servían y que obligó... Y persiguió a los ideólogos, claro, de la dominicanidad. Claro que sí. Y provocó que ese famoso artículo 210 que nuestra primera Carta Magna consignaba, en donde se le otorgaban poderes especiales, poderes extraordinarios, poderes casi dictatoriales,
que precisamente lo ejerció él. Por eso se le llama el famoso artículo 210 de Pedro Santana. Entonces, este proyecto de constitución que finalmente se vota el 6 de noviembre del 1844 y que en principio había contemplado 5 provincias para el país, una para el sur, que fue en Azua de Compostela, una en el este, que me parece, si no recuerdo mal, fue en Hato-Mayor del Rey, una en Santiago, el Distrito Nacional. Fíjate qué cosa, San Cristóbal, que fue el escenario en donde se aprueba y se vota la Constitución, no fue contemplada dentro de las primeras 5 provincias. Había una Cámara de Diputados, que no se le llamaba en principio Cámara de Diputados, y un Senado de la República, que tampoco se le llamaba Senado de la República, tenían otros 2 nombres muy diferentes, pero se contempló en este proyecto, que ya no fue proyecto porque se votó y se aprobó, se contemplaron 3 diputados por cada provincia. Como eran 5 solo la provincia, pues se inicia la joven república con 15 diputados y un senador, que eso se ha mantenido hasta el día de hoy por cada una de las provincias. Es decir, que nuestro Congreso estaba representado por 15 diputados y 5 senadores. Ellos representaron a su vez los constituyentes, las respectivas asambleas constituyentes, y a partir de ahí ha sido historia, ¿verdad? Hasta devenir en lo que fue la Constitución del 2010, un poco modificada en el artículo 124 en la Constitución del 2015. Pero pocas personas hablan de la Constitución del 2015, toda vez de que solo fue el artículo 124 el que recibió modificaciones para habilitar la candidatura del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. 178 aniversario de esta Constitución. Yo creo, como han estado opinando algunos periodistas y comunicadores, de que debemos regresar a las escuelas, no quizás como una asignatura, porque tampoco podemos recargar tanto el currículum, pero sí volverle a dar el carácter que en algún momento tuvo una asignatura que probablemente Darling, Lino y todos los que estamos aquí en cabina recibimos, que fue la educación moral y cívica. En esta asignatura, de retomarla, que fue muy importante en el momento en que estaba contemplada como una asignatura del currículum, pudieran perfectamente abordarse los temas de la Constitución de la República Dominicana, porque todos los ciudadanos, no importa el nivel del ciudadano, debiera conocer su Constitución para saber, sobre todo en esta Constitución, la del 2010, en donde ya la Constitución no es solo la Constitución política del país, sino el marco jurídico político que le da personería al Estado, en donde se reconocen de manera fundamental esos derechos que los ciudadanos tenemos y que debemos reclamar porque son a creencia nuestra, pero también donde se plasman los deberes que como ciudadanos estamos llamados. Entonces define lo que son los poderes del Estado. Nuestra Constitución da y reconoce y defiende lo que son los derechos fundamentales, define las atribuciones dentro de esos poderes de lo que es el Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución, pero también es la que otorga a todos los tribunales de justicia del país la guarda también de la Constitución, en virtud uno del control concentrado de la Constitución y otro de los que son o lo que es el control difuso de la Constitución. Es decir, que hoy estamos frente a un Estado que todo lo tiene constitucionalizado. La Constitución hoy más que nunca ya no es, como en algún momento se quiso señalar, un mero pedazo de papel, sino ese marco jurídico político en el que descansa todo el accionar jurídico de la nación. Y los tribunales todos son hoy tribunales constitucionales en virtud de ese control difuso de la constitucionalidad. Bueno, que de hecho, antes de que usted dijera esa palabra, iba a explicar brevemente de qué se trata el control concentrado de la constitucionalidad y el control difuso, porque los oyentes que no saben de derecho pudieran preguntarse, ¿pero de qué habla? Bueno, el control concentrado lo maneja el Tribunal Constitucional, porque es un tribunal especial creado a tales fines, solo para conocer de procesos donde se entiende que se han violentado los preceptos constitucionales.
Y los derechos y fundamentales derechos de los individuos. fundamentales en sentido general. Entonces, Básicamente ahí, en los derechos sí, fundamentales. derechos fundamentales. Entonces, el control difuso indica que todo tribunal penal, civil, sin importar la índole, ¿verdad?, está en la capacidad de conocer cualquier derecho que se le invoque, que se haya violado en un momento determinado en cualquiera de las materias, en materia penal, en materia civil, en materia hasta inmobiliaria, porque el derecho de propiedad establecido en el Derecho artículo fundamental. 51 de la Constitución de la República Dominicana es un derecho fundamental. Y por vía de consecuencias, entonces, esos tribunales que no son tribunales constitucionales per se, pero sí están llamados y facultados aún de oficio, o sea, sin que nadie lo invoque, el juez puede conocer de un derecho constitucional que se le esté violentando a una persona que no haya tenido la facultad, la facilidad de invocarlo. Por tanto, todos los tribunales del país deben regirse, y así se rigen, por la Constitución de la República Dominicana, que es la ley de leyes, la madre de las leyes. Que generalmente, doctor y maestro de la Cruz, se invocan a través de una acción directa de amparo. Correcto. O sea, que no es que uno dice, bueno, no requiere de mucha formalidad en este caso. O sea, poder un tribunal en una acción de amparo para conocer cuando hay una violación a un derecho No se requiere ni fundamental. siquiera el ministerio de abogados para una acción de amparo, una acción directa de amparo. No, por eso es directa realmente. Sí. Miren, parece que el hecho de tomar a San Cristóbal, maestro, parece que fue una salida política. Porque recordemos que había una contradicción entre liberales y conservadores. Los liberales, que estaban compuestos por los trinitarios, y los conservadores, que lo encabezaba Pedro Santana como atero. Era una de esta gente que tenía mucho hato en la zona del este. Y entonces ese acuerdo entre ellos llevó a que la proclama de la Constitución se hiciera en San Cristóbal. Aún habiendo ese acuerdo político, Pedro Santana con su ejército, digamos que cercó a los constituyentes. Y ahí los obligó a que todas las medidas que se tomaran ahí, todas las acciones que se proclamaran en la Constitución, lo favorecieran a él. Porque obviamente tenía el control del ejército en ese entonces. Y de ahí arrinconó, en cierta forma, a los liberales, es decir, a los trinitarios que estaban compuestos por la pequeña burguesía incipiente en nuestro territorio. Luego de ahí, ¿verdad?, vinieron otras contradicciones, ya luego el poder se lo disputaban entre los ateros y los madereros, ya entonces Pedro Santana y Buenaventura Báez. Y luego surge esa pequeña burguesía de Santiago, que tenía la parte de los tabacaleros, y a partir de ahí ya entonces era entre los tabacaleros de Santiago y los ateros quienes se disputaban el poder para entonces. Los ateros del este, fundamentalmente. Sí, que lo encabezaba Pedro Santana. Entonces, pero la Constitución, como usted muy bien lo señala, ha tenido grandes aportes. No solamente en el 2010 y en el 2015, en la crisis política generada a raíz de las elecciones del 94, donde evidentemente José Francisco Peña Gómez gana las elecciones y que fue víctima de un fraude orquestado por Joaquín Balaguer, que después de ahí se firmó el llamado Pacto por la Democracia, donde ahí se modificó la Constitución, es decir, de ese Pacto por la Democracia se redujo a 2 años el mandato al 94 al 96. En el 96 se convocan elecciones, pero también ahí se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, porque recuerden que los mismos jueces eran nombrados o por la Suprema, y por la Suprema lo nombraba el presidente.
con el Consejo Nacional de la Magistratura. No, ya no, en ese momento los jueces eran nombrados por el Senado de la República. Sí, los senadores eran los que tenían la responsabilidad del nombramiento. Recomendado políticamente. Sí, recomendado claro. Claro. Y básicamente porque dirige el Estado Dominicano, en este caso el presidente. Entonces el Consejo Nacional de la Magistratura ya surge como un organismo colegiado donde participan todas las fuerzas políticas representadas tanto en el Congreso como del Poder Ejecutivo. Y entonces ahí ya comienza a darse un carácter más institucional al sistema judicial. Que permíteme, dominicano. Darlene, decirte que eso se mantiene todavía con una ligera modificación y fue la que incorpora al magistrado procurador general de la República como miembro de este Que nunca consejo. no le vio sentido a eso, pero bueno, lo decidieron y lo pusieron ahí. Pero creo que hoy por hoy la Constitución en algunos aspectos se han establecido algunos criterios de carácter institucional que han institucionalizado el Estado Dominicano. En otras, en su gran mayoría, fueron modificadas básicamente para resolver el problema de carácter personal con la llamada reelección presidencial, que cada vez que la modificaban era para integrar la reelección presidencial en nuestro país. Uno la quitaba y otro llegaba, no, hay que volverla a poner. Entonces de ahí que surgieron muchos criterios, algunos antireeleccionistas, otros reeleccionistas por naturaleza, y muchos que se planteaban, bueno, lo que pasa es que el que es antireeleccionista es porque no está en el estado, gobernando en el país. De ahí que Hipólito Mejía, por ejemplo, en el 2003, 2004 se planteó la modificación y lo logró. O sea, se estableció en ella ahí la modificación constitucional para la reelección a partir de ese pronunciamiento que hizo Hipólito de que el carguito es bueno. Bueno, y parece que sí. El carguito es bueno. Mucha gente se quiere sacrificar. Y a partir del carguito es bueno, entonces se integró la modificación constitucional que a pesar de que los partidos de oposición de entonces, fundamentalmente el PLD, se oponía a la Constitución y que sin el voto del PLD no era posible lograr esa modificación. Sin embargo, algunos legisladores, miembros del Partido de la Liberación Dominicana en ese entonces, torcieron el brazo. Que fueron suspendidos. Fueron expulsados. Sí. Y después volvieron. Luego admitidos, pero fueron expulsados. Sí, fueron expulsados. Fueron expulsados porque no se entendió, hubo sospechas de llamado hombre del maletín que circulaba por el Congreso. Yo creo que fue a partir de ahí que se le puso el llamado hombre del maletín, de esa persona que llegaba y repartía dinero. Nunca se demostró de esa situación, pero bueno, luego se modificó la Constitución para volver a establecer la reelección presidencial. No recuerdo si fue en el 8 o en el 12, donde también legisladores de partido de oposición se vendieron y algunos se dice que lo cubiaron, que le ofrecieron un monto y que después le dijeron que no se podía eso. Después que votaron le dieron otro monto que no fue. Y a otros no le dieron nada. Y a otros no le dieron nada. Le hicieron la promesa, hicieron los acuerdos y al final votaron por la reelección, por la modificación de la Constitución para establecer la reelección y no le dieron ni un quiquí. O sea que evidentemente nuestra Carta Magna ciertamente ha sido víctima de modificaciones fundamentalmente para aspectos reeleccionistas. Pero mira, las modificaciones a la Constitución de la República Dominicana son 39. Y la mayoría de ellas, obviamente, que ha sido traje a la medida de un interés político y particular. Ahora bien, yo de manera personal, pienso que la modificación de la Constitución de la República del año 2002 le convino al país en el sentido siguiente: el haber modificado la Constitución por inducción de Hipólito Mejía Domínguez le permitió a él reelegirse, y al permitirle reelegirse es que pierde en el año 2004 las elecciones. ¿Y qué ocurre? Hay que recordar aquí la quiebra de los bancos, incluyendo al Intercontinental Baninter, y cuando el país se desmoronaba, cuando los supermercados le llamaban la casa del terror, cuando no había combustibles en las estaciones gasolineras del país,
que se produjeron las grandes filas y entonces el haber sido Hipólito Mejía candidato a la presidencia de la República, eso trajo como consecuencia permitirle al PLD y a Leonel Fernández regresar al poder y estabilizar la economía del país. Quiero que quedemos claros, no lo estoy diciendo desde el ámbito político, desde mi condición de miembro de un partido político. Lo estoy diciendo porque el amigo Hipólito Mejía, en el momento que sus primeros 2 años de gobierno fueron buenos, se manejó bien, los últimos 2 años se le fueron de las manos y todo parece indicar que había un presidente pero que no había un gobierno, porque los funcionarios hacían lo que le daban la gana, empezaron las rebatiñas y la lucha de intereses particulares que trajeron como consecuencia que quebraran bancos importantes en la República Dominicana, que se produjeran esos grandes robos, desfalcos, asaltos a bancos por lo que ocurría entre Hipólito Mejía y Ramoncito Báez Figueroa y otros, que eran asuntos hasta de pleitos, de discusiones particulares, y eso desestabilizó en términos económicos, jurídicos, sociales, la República Dominicana. Y eso entonces, esa modificación en cierto modo convino porque el Leonel Fernández y el PLD empezaron a enrumbar el país por un camino diferente en términos económicos. Con eso no estoy diciendo de que no se produjeron algunos conatos de corrupción en los gobiernos de Leonel, de Danilo, de todo lo que se ha sabido y se ha destapado posteriormente. O sea, estoy hablando como un ciudadano dominicano que entendí que el país cogió otra línea en términos económicos y de seguridad jurídica. Pero mira, antes de irnos a la pausa y a los fines de cerrar el comentario, desde mi punto de vista, de esas 39 modificaciones que ha tenido la Constitución, y salvo ese primer documento, ¿verdad?, que nos dimos y que le dio personería al joven Estado que naciera el 27 de febrero del 1844, yo estimo o juzgo que han sido la más importante dentro de esas modificaciones, las que ocurrió en el 1994, porque incorpora la figura del Consejo del Poder Judicial, ¿verdad? Perdón, de la magistratura, el Consejo de la Magistratura, le quita la prerrogativa de la designación de los jueces al Senado de la República y lo pasa a este consejo que, como bien lo señalaba Darling, un consejo, ¿verdad?, colegiado, si se quiere decir, que aunque sigue presente la figura política, porque lo preside el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador diferente al partido del presidente del Senado, un diputado diferente al partido del presidente de la Cámara, un juez de la Suprema, que en este caso es el presidente, más otro juez de la Suprema. Es un órgano colegiado que finalmente le incorporan al Procurador General de la República, cosa que yo nunca le vi gracia al Procurador General de la República, porque ahí está el presidente de la República, el Senado, ¿verdad?, y la Cámara de Diputados. Pero bien, lo incorporaron. Entonces, estimo que dentro de las modificaciones, esta fue una de las modificaciones importantes recibidas por la Constitución. La de la Constitución del 1963, la que se le denomina la Constitución de Juan Bosch, que por cierto yo tengo este documento, muy buena Constitución también. En la Constitución liberal. Sí, una Constitución totalmente liberal, pero para mí la más importante de las modificaciones ocurre en el 2010 con la llamada Constitución de Leonel, porque aquí es donde se amplía. La Constitución de las corbatas azules. Aquí es donde se amplía, porque la Constitución hasta ese momento se le llamaba la Constitución Política del Estado. Es a partir de ahí que desborda el ámbito de la Constitución Política del Estado y se convierte en el marco jurídico político del Estado, en donde se reconocen de manera amplia es prácticamente lo mismo, toda esta gama de derechos que desde el artículo 37 hasta el artículo 74 inclusive recoge toda una gama de derechos
derechos, que dentro de los cuales hay fundamentales, de los que le llamamos derechos fundamentales, se crea la figura del Tribunal Constitucional, se define que todos los jueces son jueces constitucionales en virtud, como hemos señalado, de ese control difuso, independientemente del control concentrado que ejerce el Tribunal Constitucional, y hay toda una visión más amplia. Sí, claro. Se plasma el artículo 69 que define, para darle un carácter constitucional a todo el proceso, tanto administrativo como judicial, con el artículo 69 y el llamado debido proceso, que no está solamente enfocado a lo judicial, el debido proceso, sino también está enfocado a lo administrativo. Es decir, es una constitución que, a mi juicio, a mi modo de analizar, ¿verdad?, y como estudioso de ella, entiendo que dentro de todas esas 39 modificaciones fue la más importante de todas las modificaciones. Sí, que ahí se se integró el Tribunal Superior Electoral. También el Tribunal Administrativo. las llamadas altas cortes. Sí, claro. Sí, sí. Mira, que mi comentario, aunque especifiqué sobre la modificación de la Constitución del año 2002, lo hablé en términos políticos. Ahora, en términos de aportes a esa modificación y de preceptos importantes que vienen a no solamente a robustecer otros que habían, sino a incluir nuevas conquistas en términos jurisdiccionales en la República Dominicana, reconozco el planteamiento que ha hecho el maestro de la Cruz. Ahora, me refería exclusivamente al haber hecho constitución, modificaciones con trajes a la medida. O sea, esa del 2002 es uno de los trajes a la medida, la del 2015 también. También, claro. Que fue para habilitar a Danilo Medina, sencillamente. Ahora, que se pretendía hacer para el 2020. Y que se pretendía también era con la intención hacer muy personal en el 2020 para provocar una reelección que estaba prohibida, o que está prohibida.